Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de OVE. Hoy vamos a empezar con una sorpresa. En principio es una sorpresa para Cami, es esta que está aquí, es un libro y vamos a hablar con su autora, con Fátima Luján. Una sorpresa, tenemos una sorpresa porque realmente hace poquito que acaba de salir, ¿no? Es un libro, ahora nos vas a contar, ¿no? Prácticamente lo tengo nuevito, ¿no? Pues sí, buenos días, domingo. Estamos de estreno, estamos contentos, sí. Vale, entonces tenemos aquí una sorpresa para Cami. ¿Qué es una sorpresa para Cami? Bueno, pues se trata de la continuación del primer cuento que se titula La familia camaleónica, en la que Camaleo, Leónica y Cami pues hablan de las emociones a través de diferentes tipos de paisajes. Y en el segundo, pues una sorpresa para Cami es el pequeño Cami que escucha como sus familiares le van a dar una sorpresa. Entonces, claro, a partir de ahí, él empieza a investigar qué puede ser. En este segundo cuento hay más personajes y pues va expresando un poco sus emociones. Cuando se siente contento, pues dice que podrá ser desde la alegría. Cuando se siente un poco preocupado, pues desde esa preocupación por ya saber lo que es. Y así hasta que se desvela al final y descubrimos qué es esa sorpresa. Porque estamos hablando de un libro, pero un libro en el que los niños tienen que participar. Es decir, no solo es leer, sino que tú invitas a hacer una serie de actividades a través del libro, ¿no? Sí, lo que yo pretendo con la literatura infantil es darle un poquito una vuelta y que sea un libro interactivo. En este caso es involucrar al niño y a la niña que se motive a leer, y sobre todo en los cursos de primaria, cuando ya están empezando con la lectura. Y es un libro por eso interactivo, porque va descubriendo cada día, en este caso de la semana, pues pasa algo diferente hasta descubrir la sorpresa. En ese proceso también al principio nos invitan a que le ayudemos, porque al final habrá como una especie de regalo simbólico para ellos. Este libro viene con unas marionetas, con unos cartones que en casa los podemos plantear. Bueno, estamos viendo un poquito el libro, Sí. ojeando, mira si quieres, para que nos expliques. Estamos viendo unos dibujos, ¿no? Cuéntanos sí, un poco. esas son un poquito las ilustraciones y pues están realizadas con acuarela. Tenemos el personaje principal que es Bolita, y él es un poco el narrador y el que da pie a que entre todos ayudemos a descubrir con qué le van a sorprender a Cami. Tú también marcas una serie de actividades, yo no sé si esto también puede ser para padres y para colegios también, ¿no? Sí, en el primer cuento estamos orientados a las familias para que a la hora de leerlo puedan trasladarle al niño o a la niña en función de la edad que tienen esas emociones. Una vez que ya pues conocen las emociones un poquito más, que incluso ellos las pueden explicar desde su propia experiencia, que es lo que se trata, que sea más bien práctico, que sea divertido, pues el segundo ya va un poco más pues de vivirlo, ¿no? Expresar de qué va cada emoción, pero de una forma como más hilada, y ir descubriendo esa serie de sorpresas con un valor final. En este caso puede estar relacionado con el valor de la familia. En el primer cuento hablamos de la figura de la familia tradicional, en este caso de hijo único, pero en el segundo cuento hay esa sorpresa, porque la intención es que poco a poco pues se contemple una diversidad familiar, que es la que nos estamos encontrando hoy día. Ya no existen las familias numerosas como hace 10 años, ahora pues tendemos a tener a un hijo, 2 hijos, como mucho 3, que es hoy día lo que se considera familia numerosa, pero luego también hay diferentes tipos de familia, pues 2 mamás, 2 papás. Eso es una realidad que está hoy día en las aulas y que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de trasladar esa normalidad dentro del contexto del aula. Y en el segundo cuento pues digamos que se invita a empezar a trasladar esa normalidad en forma de Sí, cuento. porque realmente hoy día hay muchos colegios con el tema del Día del Padre, ya no saben ya si celebrarlo, si no celebrarlo, si va a venir alguien a decirle, mira, es que en mi caso, es decir, es complicado también para los profesores, ¿no? Yo creo que no es tan complicado, sino que tenemos digamos un poquito de presión, porque nos gusta, ¿sabes?, que todos los padres y las madres estén contentos, pero bueno, siempre es verdad que cada familia tiene su forma de pensar y cada persona, aunque se formen una misma familia, tiene su forma de ser. Entonces intentamos contentar a todos y a todas. Hay centros
hay profesores que nos gusta trabajar la figura del padre, de la madre, independientemente de que tengan dos padres o que tengan dos madres o que los papás estén separados. Eso no implica nada, lo importante es que se conozca el rol en sí. Y luego pues está la forma de transmitirlo de cada docente y la forma de transmitirlo de cada padre o de cada madre o de cada persona. Tú me has mandado en una serie de las actividades que me ha llamado la atención. Primero, que los niños tienen que trabajar, hacer cuentos, ¿no? Expresar esas emociones que decía, pero utilizar una linterna también. Es decir, explícame, pintar, pero ¿para qué un niño coge la linterna? O en este caso el adulto, no lo sé, explícame. Bueno, esa es una de las actividades que hacemos. Todas las actividades se pueden relacionar con las emociones. En este caso una linterna es algo diferente. Podemos hacer un dibujo, ese dibujo ponerlo en la pared, cuando sea de noche coger una linterna y al enfocar el dibujo vemos cómo se refleja en la pared. Si ya en vez de utilizar un papel podemos utilizar papel de acetato y rotulador especial para ese papel, que puede ser rotulador permanente, pues tenemos una actividad y un entretenimiento asegurado con los niños, porque a la vez que el niño o la niña está jugando, ese es el momento ideal pues para preguntarle a lo mejor, ¿y qué tal lo has pasado en el cole? ¿Qué has hecho hoy? Porque mientras está haciendo algo que le gusta, le es más fácil conectar con su alma, con sus emociones y expresarse, porque a lo mejor si lo vamos haciendo a las carreras, mientras conducimos o mientras estamos hablando por teléfono, ¿y qué tal el cole? ¿Qué tal no sé qué? Como algo así como rápido, pues a lo mejor el niño en ese momento no es tonto, sabe que él quiere realmente una atención de calidad y a lo mejor podemos hacerlo mientras hacemos una actividad, compartimos un tiempo de calidad con ellos y con ellas. También hablas de Kamiseibai, explícame, porque es como un teatrillo japonés, es decir, tú vas buscando fórmulas para lo que estabas diciendo ahora, para que el niño nunca se aburra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, más que para que no se aburra, para que esté motivado, para que se motive, para que descubra las capacidades que le gustan. El Kamiseibai es un teatro japonés, está hecho originalmente de madera y se fabricó porque antiguamente los niños no podían ir al teatro. Recordemos que eran las personas más pudientes, por decirlo de alguna forma, las que se podían permitir asistir a este tipo de espectáculos e incluso estaban colocados por gradas, ¿no? El gallinero, la gente que un poco menos dinero tenía, dentro de los que se lo podían permitir. Entonces, pues en Japón se creó este teatro especial para niños. Y luego, pues eso pues ya vino a Europa. Hoy día hay muchos teatros que se pueden hacer tipo Kamiseibai, pero en cartón también. Y bueno, yo me he comprado el de madera, el original es muy bonito y a ellos les gusta mucho porque cualquier cuento lo puedes convertir en una actividad de Kamiseibai. Simplemente si tienes la oportunidad a lo mejor de imprimirlo en láminas 3D, que suele ser en DIN A3, y lo vas metiendo dentro, entonces es como un teatrito de madera que se va abriendo y va sacando por detrás las láminas la persona que lo lee y ellos por delante están sentados y lo van viendo. Pero a mí lo que me gusta es que sean ellos el que lo cuenten. Yo, por ejemplo, como soy la autora, la ilustradora también del cuento, ¿sabes? Que lo puedo realizar, pues con el permiso de la editorial, tengo mis propias láminas que he creado para mí. No es que haya una versión Kamiseibai que se pueda comprar, que otros cuentos sí que afortunadamente que lo tienen. Entonces pongo una lámina y les digo a ellos, elijan una emoción o elijan la lámina que más les guste. La ponemos, entonces ellos hacen lo mismo que he hecho yo. Realmente te están imitando, pero luego se inventan su propia historia. Y es alucinante porque tienen una cantidad de imaginación acumulada que a veces es mejor uno cerrar la boca y que dejar que ellos, ¿sabes?, se expresen, porque cuentan unas historias súper bonitas y además que les ayuda a expresarse delante de sus compañeros y compañeras y delante de personas adultas. Estamos favoreciendo el desarrollo de... Y en este caso también puede ser los padres, es decir, también es fundamental que el padre y la madre, los padres, las madres, incluso sus abuelos, que participen, ¿no? Que cojan el libro y se pues venga, vamos a participar y hacer algo divertido, ¿no? Un fin de semana, un sábado, un domingo. Se trata de crear eso, de crear un ambiente mágico. Hoy día está muy de moda las aulas temáticas, en el que si por ejemplo trabajamos la selva, pues decorar todo el pasillo de un centro, pues
todo relacionado con la selva, con animales, incluso nos podemos disfrazar. Y ahí la verdad es que las familias no se imaginan el trabajo que hay detrás de la mayoría de los centros en los que los docentes se pegan fuera del horario lectivo muchas horas de trabajo preparando material para decorar esos centros. Por ejemplo, yo he visto el centro de Playa Honda, que personalmente no he trabajado nunca, pero tengo compañeras que han trabajado ahí y llegan a su casa hasta las 8 o las 9 de la noche preparando material para que cuando empiece una nueva situación de aprendizaje en la que los niños a lo mejor van a trabajar las emociones o la selva, los animales domésticos o el carnaval, se encuentren en un aula transformada en eso que ellos quieren que los niños y las niñas aprendan. Y son horas que no se nos tienen en cuenta. ¿Y alguien que quiera comprar este libro, qué es lo que tiene que hacer? Pues reservarlo en su librería de confianza, en cualquier librería, tanto si están como si no están, lo pueden pedir luego esas librerías a la editorial. Es decir, que la librería puedes ir y dices quiero una sorpresa para Cami, Fátima Luján, y entonces ya ellos lo buscan. Sí, actualmente está en la librería de Viama, está en la juguetería Muki de Playa Honda, y ya después el resto de librerías, cuando una persona normal llega y mira que quiero este cuento, me lo puedes reservar, y cualquier librería puede llamar a la distribuidora y traerlo. Tú tienes aquí como unos recortables, bueno, que es mejor que los copien, ¿no? Que los hagan y no los recorten, o si quieren ya ahí... El libro viene con recortables. Cuando compras el libro, pues tiene varias sorpresas para los niños y entre ellas viene un sobre con los personajes recortables para que ellos lo puedan en casa ya solamente plastificar si quieren que les dure más, colocarles un palito por detrás para tipo marioneta y sea más interactivo. Ya eso depende de las familias, pero viene con ese regalo. Pues muy bien. Y aquí bolita, entonces, ¿por qué cuando decides los nombres? ¿Cómo? Porque no es tan fácil, yo creo, ¿no? El poner el nombre a un personaje infantil. Pues la verdad que fue todo así surgiendo poco a poco. Por ejemplo, el pez tiene el nombre de mi sobrino, porque lo llamé un día y le dije, mira, voy a hacer este cuento y tiene personajes. ¿Cuál te gustaría que tuviera tu nombre? Y me dijo que quería ese. Luego el de bolita también lo eligió él, porque fue el último. Digo, ay, que se me ha ocurrido la idea de poner un narrador. ¿Qué nombre le ponemos? Y me dicen bolita, porque es así como muy esponjoso. Y luego los demás, pues, todos han ido así un poco surgiendo también por los niños. Así que tu sobrino tiene los derechos de autor de los nombres de los personajes. Hombre, está dedicado a él, la verdad que me inspira mucho, sí. ¿Cómo se llama? Porque ya que está inspirado. Avián. Avián, vale, pues mira, Avián, tienes un libro para ti solito, que no es tan fácil, ¿eh? Pues Fátima, gracias por acercarnos a este libro. Teníamos aquí el otro, el que hacía era La familia camaleónica, que también se puede seguir, que también se puede también todavía está disponible. Recuérdame un poco de qué iba este. Veo vergüenza, es decir, también tú trabajas mucho las emociones, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental para las primeras etapas de la vida de un niño, ¿no? Sí, el primero se trabaja bastante las emociones. Es un cuento en el que hay relatos cortos donde se expresa lo que es cada emoción de una forma práctica, divertida. Tranquilidad, alegría, vergüenza. Con anécdotas del día a día. Y luego como una especie de diálogo también en el que se habla de cada emoción. Para si el niño está en la etapa de infantil, a lo mejor le podemos contar solamente la parte del diálogo y a medida que va creciendo, pues vamos aumentando esa lectura. Y luego por detrás viene el primer cuento con un código QR con dibujos y actividades para descargar de forma gratuita. Está claro que eres docente, ¿no? Cuando a la hora de escribir ya no solo piensas en la historia, sino en lo que los niños pueden hacer fuera, no, iba a decir en sus casas prácticamente. En sus casas, que me gusta eso, crear recursos educativos que no solamente sean útiles para el docente que quiera trabajar las emociones. Aquí tenemos la suerte en Canarias, tenemos una asignatura que se llama Emocrea, específica para trabajar las emociones en el aula, que es tan importante. Y luego pues que las familias que lo quieran y que lo deseen puedan también trabajarlo en casa. Sí, un libro que pones prácticamente los últimos años de educación infantil, ¿no? Y primero y segundo educación primaria, que no sé cuántos años... Es para toda la etapa de primaria. Ajá. Realmente luego el docente puede adaptar el libro a cualquier edad. Pues coge lo que le interesa, lo que cree que puede trabajar, y al final se trata de que, como las canciones, ¿no? Que uno las hace suyas cuando las versionea, ¿no? Pues el libro es lo mismo, o por lo menos yo como docente me gusta coger un buen cuento y, por ejemplo, ahora estoy con un cuento del reciclaje y lo hago a mi manera, saco los personajes, extraigo todo, intento luego crear diferentes elementos que podamos plastificar
para que pueda ser interactivo y ellos aprendan a reciclar. Sí, ¿no? en base también a tu experiencia como docente. Exactamente, ¿no? pues Si ese tú libro... También imagino que vas evolucionando Claro. a medida que pasan los años y las nuevas tendencias, porque también tiene que ser así, yo creo. Exactamente, ¿no? entonces se trata de que ellos cojan ese libro, ese cuento y lo hagan suyo, pues que lo abran, que hagan dibujos, que se creen personajes nuevos, que se inventen un nuevo final, que le añadan más amigos a Cami o a su familia. Y al final es eso, sacar nosotros nuestra propia versión de ese cuento, que es lo enriquecedor. Pues nada, Fátima, gracias por traernos este libro. Lo único que le digo a la gente que vayan a la librería y lo compren, que es fundamental. Bueno, y nosotros, de nuevo, gracias. Cuando tengas el próximo que ya estás preparando, el de reciclaje, vienes por aquí y nos lo presentas. Gracias. Y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con literatura y arte. Es que hay una exposición, 8 creadoras y 8 escritoras y 8 creadoras, que está en el almacén. Vamos a verlo. Estamos en la inauguración de esta exposición, 8 mujeres, 8 escritoras, dentro de los actos del 8M 2022. Y la verdad que creo que es una oportunidad inmensa para destacar el papel de las escritoras, que ha estado olvidado durante muchos años, y darles esa visión de las artistas contemporáneas que interpretan esa obra pues de una manera maravillosa, la verdad. Hola, mi nombre es Adriana Sandek, formo parte de esta exposición de 8 escritoras, 8 creadoras. A mí me tocó interpretar una pieza literaria de Macarena Nieves Cáceres, en la que tuve que estudiar un poco su forma de escribir y más o menos en lo que más ella daba énfasis, en la que después pude filtrar y crear esta pieza especialmente dedicada al escrito de señas y nostalgia. Bueno, pues hoy tenemos el placer de inaugurar esta exposición, 8 escritoras, 8 creadoras, una exposición propuesta desde el área de cultura en el cual queríamos destacar el papel de todas esas escritoras, de 8 escritoras de la isla que han estado olvidadas y que le hemos propuesto en este caso a 8 mujeres actuales que hicieran una reinterpretación de sus obras, poner en valor todo ese talento que estas mujeres tenían y que había sido olvidado y silenciado por la sociedad machista del momento. Y bueno, en este caso es una apuesta por visibilizar el papel de la mujer en la literatura, y desde luego quiero agradecer a todas las personas, a todas las mujeres que han participado en esta exposición con sus extraordinarias creaciones inspiradas en los textos de estas escritoras. Y bueno, animo a toda la población a que se pasen por el almacén, a que vengan y vean este proyecto expositivo y los otros que también tenemos a disposición, y desde luego bueno, estará aquí en el Cabildo, pues hasta en el almacén, mejor dicho, hasta el mes de mayo, con lo cual tienen tiempo suficiente para poder visitarla. Bueno, decía antes que nuestra invitada Fátima Luján no iba a presentar su próximo libro, que era de reciclaje. No, está trabajando en un libro, pero no es de ella, así que seguramente invitamos a la autora de ese libro para que nos lo presente aquí en el magazine. Y ahora vamos a hablar de teatro. Hoy, esta noche, empieza la Semana de Teatro de San Bartolomé. Ayer íbamos a tener a Juana Saavedra de AGEI, sabes que no pudimos hacer el programa, ya vendrá otro día, que sabemos que esta es su casa, pero hoy vamos a contar con el director y uno de los actores del grupo Raíces del Pueblo, Germán Barrios y Toñín Domínguez. Muy buenos días. Buenos días. Teatro, San Bartolomé, como no podía ser de otra forma, y un año más ustedes, es decir, estamos hablando de no sé cuántos años ya. 14. 14. Yo no sé si ustedes desde el principio están ahí. Sí. Es decir, que son de los fundadores de la Semana de Teatro. Sí, yo estaba Teatro. sentado en la mesa con la que hoy es presidenta del Cabildo, con Loli, y con algún grupo más cuando se formó esa semana. Ajá. Y Toñín creo que... 2011. 2011 empezó a salir ya como actor en diferentes... ha salido con diferentes grupos. Es decir, que son viejos ya en esto del teatro. Sí, y en lo de... y sin ser del teatro también. Claro, para hacer el teatro a veces hay que hacer una terapia, ¿no? Es bueno hacer una terapia de grupo antes de empezar cualquier obra, ¿no? Oye, vamos a ver qué hacemos, pero es que ustedes ya han dicho, hacemos una terapia, ya que la hacemos con todas las condiciones. Con todas las de la ley. Es decir, la obra se llama Terapia. Terapia, sí, señor, Terapia. Es una obra de Martin Giner, donde aquí el amigo Toñín y el otro actor, Salvador Correa, hacen uno de médico y el otro de paciente. Exactamente.
Uno en una consulta y otra persona que va a esa consulta. Luego, en el transcurso de la obra se verá quién está loco, cómo es la historia, cómo... Sí, que seguramente conociéndolos a ustedes, al final no sé si va a estar más loco el médico que cosas de la vida, ¿no, Toñi? que el actor. Es que es como la vida misma. A veces nosotros pensamos que vemos a alguien que tenemos delante, pensamos que está un poco loco y realmente el que está un poquito loco es uno, ¿no? Y nada, de todas formas hay una frase muy característica de la obra que dice que los locos, los cuerdos, no son los que no ven las cosas, sino que las ven, pero se callan y no las cuentan como todo el mundo. Y además a veces la locura también está mal vista y Sí. a veces también necesitamos tener un poco de locura para vivir en este mundo, ¿no? Para todo, para todo. Si no tienes una pizca de locura, eres una marioneta en este mundo, ¿no? Que vamos a hacerlo siempre porque nos llevan por aquí, nos llevan para allá, pero con esa pizca de locura, pues nos ayuda a hacer cosas y a reírnos y a vivir. Bueno, es el 30 de marzo, pero tengo que decirle a la gente que lo siento mucho, pero las entradas están agotadas. Sí. Las entradas están agotadas. Yo no sé qué pasa en San Bartolomé. Bueno, es que la Semana de Teatro ha ido cada Eso año. es como lo de un concierto de los Rolling. Sí. Sale Sí, y a los 10 minutos dices tú, pero Claro. si es que no me ha dado tiempo. Sí, sí, sí. La gente es muy agradecida, la gente pues nos ha visto a los distintos grupos que participamos todos los años en la Semana del Teatro y parece que no, pero ya según termina esto, quizás hasta como los carnavales, ¿no? Que dice, ya terminan y estás pensando en los siguientes y lo que ha pasado en esta ocasión es que hemos tenido la Semana de Teatro, no la tuvimos en 2020, la tuvimos que posponer a 2021, en 2021 fue casi en octubre, si no mal recuerdo, sí, y casi nos hemos visto desde octubre hasta ahora, que nada, de vértigo, es decir, saliendo de una obra, metiéndonos en otra, porque también estamos todos los días con un proyecto, con otro, y bueno, la gente, como te digo, es muy agradecida, y sobre la marcha se agotaron prácticamente un par de días, estaban agotadísimos, y la gente nos pregunta, y aprovecho para decírselo a los amigos o a la gente que quiere ver esta obra, que volveremos a repetirla, y la volveremos a repetir en otros municipios, no sé, en cualquier sitio. De Germán siempre nos mete ahí en estos embolados, ¿no? Sí, sí. No, y además, es decir, aunque afortunadamente ya tenemos el aforo completo, que eso también para ustedes no es lo mismo hacer una obra, imagino que en tu caso como autor, bueno, y en el tuyo, Sí, sí. de salir y ver calvas por todos lados, ¿no? Sí, sí, claro. A ver un teatro lleno, ¿no? Claro, siempre ayuda. La complicidad del público ayuda y como les dije yo, por ejemplo, ayer mismo se lo dije a los chicos, si son capaces de meterse al público desde un principio en el bolsillo, pues tienes toda la obra y eso te ayuda, porque ayuda muchísimo. Cierto es que cuando te subes arriba del escenario das lo mismo para 20 personas, 30, 100, 200, 400, 500, pero, como dices tú, ves todo lleno, pues... Exacto, sí. Y además que yo creo que ya el público de San Bartolomé es entendido, es decir, que no le pueden poner cualquier cosita. Sí, no, y aparte que está viniendo mucha gente de fuera de San Bartolomé. Ya, Bueno, yo soy uno de ellos, cuando tengo entradas, claro, tengo que decirlo. Claro, está viniendo mucha gente, mucho público de otros municipios, ¿no? Y ya la semana se ha consolidado con una fuerza increíble, con todos los grupos apuestan por producciones cada vez mucho mejor. Están viniendo producciones de fuera, ahora contamos con unos colegas conocidos de Tenerife, que son Descúbrete. También vienen de Portugal, que es el grupo de Agidaña, que son muy buenos, un monólogo de Nuria, una amiga, compañera, y eso quieras o no, pues refuerza lo que es la semana. Refuerza. Yo creo que la gente lo está demostrando y cada vez más llenando esas producciones. Sí, la verdad que San Bartolomé ha apostado por el teatro. Yo empecé en 2011, es decir, un poco de casualidad. Yo había hecho teatro de chinismo y siempre he tenido esa inquietud. Y empecé en 2011 y ahí pues uno notaba que iba mucha gente del pueblo, pero como dice Germán, cada día va más gente diferente, es decir, se ha consolidado, yo creo que en toda la isla también se ha consolidado en muchos municipios el tema del teatro, pero San Bartolomé hay que reconocer que es uno de los pilares en este sentido. Hombre, es que si por número de habitantes, el número de grupos, no creo yo, no es tan fácil, ¿eh? Por metro cuadrado, después hablamos por metro cuadrado, pero digo que grupos de teatro por número de habitantes en San Bartolomé son muchísimos. Muchísimo. Son muchísimo. 5 o 6, sí, ¿no? Sí, es el municipio que más tiene. Además, el ayuntamiento los cuida mucho. Cuida a esos grupos, siempre están abiertos a cualquier proposición, propuesta.
tenemos espacios donde ensayar, entonces, quieras o no, eso ayuda. Toñín dice que cuando el teatro que es una droga buena, en tu caso me imagino que también, ¿no? Pues para mí sí, de verdad que sí. De verdad que cuando subo al escenario, bueno, cuando está uno ensayando, disfruta muchísimo uno. El director nos mete una caña impresionante. Te vas para tu casa y te vienes con una alegría a ensayar. Dices tú, hoy lo voy, pero después te vas para tu casa y dices, pero Dios mío de mi vida, ¿qué hice hoy? Y nada, pero te ayuda a superarte en muchas cosas, te ayuda a desconectar. Yo cuando subo al escenario me olvido de todo, disfruto. Y como decía antes Germán, a veces hay 100 personas viendo el teatro, a veces lo llena, pero siempre vas a darlo todo como si hay 3 personas ahí. Y quizás pues el tema del teatro, en esta obra en concreto, la vida es puro teatro. En esta obra vamos a darle un giro. Y el teatro va a ser la pura vida, es decir, que vamos a tratar muchas cosas de la vida en esta obra, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar hasta del sexo, por decirlo de alguna manera, vamos a hablar de, no sé, de muchos temas cotidianos que en realidad la gente se va a sentir identificado con ellos. Estamos hablando de terapia que la pandemia pues realmente ha dado un vuelco a mucha gente, es decir, que el tema de las terapias, ya no de locura, porque a veces de lo que yo digo, la palabra locura parece que es una enfermedad incurable, no, es decir, mucha gente necesita terapia, ¿no?, para poder salir todos los días, a lo mejor para hacer una vida normal necesitas expresarte y a lo mejor con un médico, pero también a veces necesitamos los amigos, la familia, ¿no? Exactamente, sí. Sí, aquí se trata todos esos temas que ha dicho Toñín, pero con los tintes cómicos terribles. No, eso sí, eso le queremos dar pues el humor, es decir, tomarnos las cosas de la vida con humor, es decir, por eso yo creo que es un factor fundamental en todo en la vida. Si nos tomamos las cosas con humor, lo vemos de otra forma diferente, que la gente cuando vaya allí pues toquen temas a lo mejor en un momento dado hasta la muerte, lo vean como una cosa cotidiana, como una cosa natural, en este caso pues eso es lo que tratamos, ¿no?, de que la gente se ría y que se eche unas risas con nosotros y sobre todo apostando por esta comedia, que bueno, una buena comedia elegida por Germán. Cuando lo empezamos a leer te echas unas risas y tal, después dices tú, no sé, parece que no, pero ya cuando te metes en los últimos ensayos dices, pues te rías hasta tú mismo y el día del ensayo... Sí, que si no se ríen ustedes, mal asunto, ¿no? Claro, sí, eso es fundamental. Yo siempre digo que no, lo mejor de estar en una obra o hacer un proyecto no es el estreno en sí, sino el trayecto, el viaje, ¿sabes? La trayectoria que hacemos para llegar a ese fin es muy bonita, ¿no? Eso, lo dijo también una vez Quino Falero y siempre se me quedó grabado, del viaje, ¿no?, el recorrido que hacemos para llegar a ese fin. Bueno, en mi caso los periodistas decimos que si yo no entiendo la noticia, la que yo escribo difícilmente lo van a entender los otros, ¿no? Es decir, que primero tienes que entender de lo que quieres hacer, lo que vas a hacer, para que después los demás lo puedan entender, si no, mal asunto, ¿no? Yo cuando estoy dirigiendo una obra, yo me pongo en el lado del público, ¿no?, siempre. Y si esa obra, que es una comedia, con lo que se dice, ¿no?, te está llegando y encima hace que rías, que te lo pases bien, pues bueno, suma, eso va sumando. Yo cuento una anécdota, es decir, bueno, Germán nos insiste mucho en el tema ese de que nos creamos la historia, que la vivamos, que la hagamos como nuestra, para transmitírsela al público, para que el público la comprenda. Una obra de teatro que hicimos en el Salinero, y esa obra de teatro era una obra importante, era un buen proyecto de un grupo en el que estamos, y yo pensé, digo, mi madre no va a entender la obra esta, no la va a coger por ningún lado. Después del teatro llegué a mi casa, le dije, mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué tal te pareció la obra? Y dice, no, hicieron esto. Y dije, bueno, la entendió. Pues de eso se trata, de que realmente el público la entienda, de que sepa de qué va. A lo mejor esto vemos una película y a veces nos quedamos con el 60% de lo que vemos en la película, volvemos a ver y nos quedamos con el 80%, y después la volvemos a ver. Es decir, que en tu casa tienes la crítica. Si la crítica es mala, ya no salgas al día siguiente por San Bartolomé, ¿no? Exacto. Bueno, yo siempre la crítica la veo como buena, eso está claro. Y siempre a mis amigos, yo siempre, desde cuando empecé 2011, cogía y llamaba a algún amigo mío, ¿qué te pareció? Y me decía, oye, no, en esto tenías que tal. Y, pues, es mejor que sean sinceros, ¿no? Sí, totalmente, porque eso y ayuda a y crecer. en tu caso, cuando tú haces, después dices que a lo mejor hay posibilidades de estrenarla, de llevarla a otros teatros, ¿se puede corregir algo de lo que hicieron en San Bartolomé? Sí, hombre, el papel del director, la verdad es que termina una vez que la obra se estrena.
O sea, hay muchos directores que dicen, yo ya no pinto nada, ninguna nueva representación. Otros que no, eso es ley de vida. Pero cierto es que tú ves algo y dices, no, eso hay que corregirlo. Eso hay que corregirlo, porque claro, pero de todas formas todas las obras no salen iguales, depende del actor, el estado de ánimo que tenga en ese momento, cómo ha llevado ese día, porque aunque tú tengas que contar una historia, el que la cuenta, o sea, no es el personaje, es el actor, entonces, complicado. Estoy pensando, si tú vas a animar ahora mismo, Toñín, a alguien, porque claro, un montón de gente dice, es que si yo no tengo una enorme memoria no puedo hacer teatro. Tú, que llevas muchísimos años, y alguien que quiera apuntarse en alguno de los grupos de San Bartolomé, ¿qué le dirías para animarse? Yo creo que una vez alguien me dijo, dice, Toñín, te admiro por el tema este del teatro, y la verdad que te admiro. Yo a esta persona le dije, no me admires, digo, si te gusta, hazlo. Es decir, si te gusta, verdaderamente al final acabas haciendo. Es decir, todos tenemos unos límites, todos no somos buenos en todo, pero tenemos nuestros límites y tenemos que llegar a ellos, ¿no? Y tenemos que superarnos, tenemos que tener ese afán de superarnos. Yo creo que el tema de la memoria depende a veces, muchas veces, del estado de ánimo y de todo, pero yo creo que si le dedicas todo, si pones tu pasión en ello, lo acabas haciendo. Y yo animo a la gente que haga teatro, porque la verdad es que te ayuda mucho, te ayuda a desconectar, te olvidas del mundo totalmente. Cuando estás ensayando es que no estás pensando en tus temas personales ni en nada. Y el tema de la memoria es algo que no. En el fondo, si acabas viviendo la historia, da igual con qué palabras digas una escena o de que la digas de una manera o de otra. Al final es vivir esa escena y decirla como tú la dices realmente. A veces, ¿sabes? Pero hay gente que lo ve, pero es la timidez, ¿no? El de dar ese salto, ¿no? De ponerte delante del público. Yo imagino que eso se trabaja también. Claro, eso se entrena. Es decir, sí. no vas a ir el primer día a una clase de teatro y ya te van a poner ante 300 personas, ¿no? Se entrena la vergüenza, la memoria, todo eso, la proyección de voz, todo eso se entrena. Y la memoria dice gente, es que yo leo algo y no me olvido. Digo, no te preocupes, porque hay veces que estás en una obra de dos personajes, tú te sabes mejor el texto del compañero que el tuyo. Porque el compañero lo está escuchando y tú lo estás recibiendo, y si trabajas bien la escucha, se te queda lo que él dice. Entonces, con entrenamiento se queda todo. Es decir, que primero, aunque tengas mucha vergüenza, vete primero a Claro, apuntarte a hacer teatro, que después ya se va quitando sola, ¿no? Eso se quita solo. Seguro que esa persona que tiene miedo de subirse a un escenario dice chistes delante de la familia, ha hecho algún cuento, ¿sabes? Y todo eso lo tienes que... Contar los cuentos a tus hijos antes de dormir. Eso mismo, o a ti mismo. Estás en el coche, estás tal y te estás contando algo. Todo eso tienes que, con entrenamiento y con ensayos, contar, pues eres capaz de sacarlo y decirlo encima de un escenario. Aunque después ya nos va a venir alguien de Cómica Teatro. Cómica, sí. Cómica Teatro, que va a venir aquí. Ajá. Tú vas a ser director, Sí. eres el director de la obra 100 metros cuadrados. Sí, 100 metros, un texto de Juan Carlos Rubio. Un texto muy bonito, donde nosotros trabajamos ese texto hace 3 años y este año lo han propuesto Cómica, con Albi Robaina, ha propuesto hacerlo y bueno, las chicas encantadas, con Almudena, antes con Begoña Cedrés y con Fran Vega. Muy buenos actores. Sí, y es una obra de un texto muy bonito, con una pincelada de comicidad, muy cómico, pero el texto es muy bonito. Y además también está muy de actualidad, que es Buscando un piso, ¿no? Sí, básicamente, sí, claro, que de claro. los 100 metros cuadrados imagino que al final te vas a conformar con 5 metros cuadrados y tan Sí, contento, ¿no? claro, Básicamente. claro. En esta obra que tiene película, Juan Carlos Rubio ha sabido, no solo ha comprado un piso, sino... Bueno, es que no quiero desgranar nada. Vale, ¿sabes? venga, Sí, vale, porque el vale. texto es muy bonito, a mí me encanta. Igual que Terapia, pero no tiene nada que ver. Una es más cómica y la otra es más de texto, más de la palabra. Más de pensar a veces. Sí, claro. Sí, sí, más de pensar. Bueno, pues Toñín, gracias por haber venido con nosotros. Ya te veré en la segunda representación.
Gracias a ustedes, eso antes que nada, y mucha suerte a los compañeros que empiezan esta noche, el grupo Hey. Sí, Y como todo- suele y decir, todo- aunque suene mal, mucha mierda, Mucha ¿no? mierda. Mucha mierda, Sí, sí, sí. pa- esa Ahora ya no van en carros, no van los burros allí ni los caballos, pero mucha mierda. Sí, sí. Ese es En la la, obra frase. nuestra, en la obra nuestra va a haber burros. Sí, 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 vale, alguna vale, habrá, vale. alguna habrá. Sí. burros hay en todos lados, se suele decir. Bueno, Germán, Toñín, gracias por acompañarnos. Ya seguramente te traeremos, porque tú no paras la pata. Ajá, sí. Ya Uno- dentro de poquito vendremos con Salvador Leal y yo, que tenemos un proyecto muy bueno por lo de los 100 años de Saramago. Y creo que sí, que tendremos que venir. No, y además, es decir, hablamos de teatro amateur profesional, que también ya tú estás ahí metido Sí, sí, en sí, lo que hay, se dice. sí, hay que diferenciar. Pero uno a del otro, veces no se distingue bien. Yo he ido a ver Claro. obras en San Bartolomé y yo digo, madre de Dios, ¿y estos son amateurs? Claro, el año pasado fuiste a la de cómica, a la de Mentiras. Sí, Te sí, vi por sí, allí, sí, sí, creo. sí. Si fue así, alguna otra más. Sí, Pero digo alguna que otra. ves Ves las diferencias. Sí, sí, no. y tú dices, pero es que podrían estar en cualquier lugar de España. Cualquiera, No cualquiera. es que seamos... Nosotros tenemos muy mala suerte en el plan del teatro de haber nacido en Lanzarote, sinceramente. Porque nos cuesta Dios y ayuda de salir a Las Palmas, a Tenerife y bueno, ya no es que nos cueste salir, no te dan la confianza. Ya. Ahora mismo el Cabildo sí está apostando por unas producciones más grandes, de poder salir de la isla y bueno, lleva un par de años apostando, ¿no? Desde esa institución. Pero sí es verdad que haber nacido en Lanzarote y haber estado aquí nos cuesta, igual que los de Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera. Claro, no, y además también no es lo mismo en la península coger el coche Bueno. y montarte y te irte a otra comunidad a 200 kilómetros y te haces una Nosotros, tournée. por final de muchísimos sitios. año tenemos una tournée por la península con Ñaque, o de Piojos y Actores, con Albi Robaina, y bueno, nos ha costado mucho menos que llamar a Las Palmas, oye, llamas a la península y tienes las puertas abiertas, pero como tú dices, porque coger el coche o el furgón y vas a un sitio a otro es totalmente diferente. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Le decía, esta semana la próxima vamos a tener a gente del Teatro de San Bartolomé que nos van a contar un poco las historias, aunque ya os digo, no, las entradas no busquen mucho porque no hay, pero bueno, es bueno que estén aquí y nos cuenten sus proyectos. Y ahora nosotros nos vamos hasta Puerto del Carmen, donde se celebraba recientemente el carnaval, pero vamos a ver un pequeño resumen en lo que se acomoda nuestro próximo invitado. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la presentación del carnaval. And on our YouTube channel from Ayuntamiento de Tías. ¿Han visto el acento? Es diferente, no es lo mismo Ayuntamiento de Tías que Ayuntamiento de Tías.
vamos a hablar de innovación en las aulas y lo vamos a hacer con el profesor Fernando Posada, que llevó a cabo en el aula, en Magma, una jornada, un evento de innovación, de docentes innovadores, innovación en las aulas, como le decía. Y es que la innovación yo creo que es fundamental hoy día en los centros educativos. Digo bien, ¿no? Sin innovación en las aulas es muy complicado, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que en educación, pues una de las características que tenemos es que los chicos y las chicas, pues bueno, ya no aprenden como aprendían, no se enfrentan a la información de la misma forma y evidentemente eso plantea a nivel de educación todo un reto, que es el reto de la innovación, sobre todo de la innovación metodológica, de cómo plantear a los alumnos de una forma distinta ese aprendizaje. Bueno, fue una jornada, decía yo, en Magma Innovación, que está apostando precisamente por eso. Y claro, al final empezaba a ver el programa y digo, es que hay profesores, docentes, innovadores en Lanzarote, aunque que no piensan muchos padres que es que los maestros o los profesores corrigen exámenes, marcan los deberes y se van para sus casas. No. Sí, hombre, aquí en Lanzarote hay muchos docentes que en el día a día, en su labor cotidiana, pues desarrollan proyectos de innovación muy interesantes. Gracias al apoyo y colaboración de Magma, pues el pasado día pues reunimos unos cuantos profes que son una muestra de todo lo que son la pica del iceberg, la muestra de lo que ahora mismo se está haciendo. Hay que crear espacios, somos de los que creemos que hay que crear espacios de encuentro, espacios de intercambio, espacios de sinergia. Magma lleva tiempo, con mucho acierto, desarrollando estrategias de innovación en distintos sectores. Evidentemente ellos están más volcados quizás en la parte empresarial, se pusieron en contacto conmigo para desarrollar otro tipo de proyectos y bueno, yo una de las cosas que les planteé es la posibilidad de hacer un encuentro de profesores donde intercambiáramos en un entorno, la verdad que bastante agradable, informal, un poco las experiencias, que nos contáramos entre unos cuantos profesores qué era lo que hacíamos en nuestros centros, qué era lo que hacíamos en nuestras aulas. Y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Ajá. Ustedes hablan de enseñanza, lo tengo por aquí, STEAM, que STEAM es, explíquenos, porque es una conjunción de 5, pero que hoy día es fundamental. Sí, hombre, actualmente existen distintos vectores de innovación educativa. Uno de ellos es el que tú comentas, es STEAM. STEAM es la abreviatura, son las siglas de las áreas de ciencias, matemáticas, ingeniería y arte, y bueno, todas estas, digamos, disciplinas más científicas forman lo que llamamos un vector de innovación educativa, porque evidentemente la sociedad en la que vivimos se caracteriza un poco por eso. Los avances científicos y tecnológicos tienen un impacto importante en la vida cotidiana y en el mundo profesional. Entonces tendremos que desarrollar con nuestros alumnos estrategias STEAM, estrategias de capacitación, de empoderamiento de los alumnos hacia esa sociedad en las cuales pues se tienen que desenvolver y tienen que vivir. Pero lo importante es englobarlas en una, es decir, no ser matemáticas por un lado, ciencia por otro, tecnología por otro, sino que sea como un todo, ¿no? Efectivamente. Quizás los proyectos que ahora mismo más expectación están despertando son esos proyectos en los cuales, bueno, en este evento hubo algunos centros que plantearon con acierto esta línea, que es la línea del enfoque interdisciplinar, el enfoque globalizado, es decir, nos enfrentamos a un problema desde distintas áreas, pero siempre bajo una perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar, y en ese sentido, pues STEAM colabora de todas estas áreas para enfrentarse a problemas y tratar de resolver, pues ahora mismo las dificultades o problemas que tenemos a nivel mundial relacionados con la sostenibilidad, la salud, el cuidado del medio ambiente, etcétera. En su caso habla de pensamiento computacional. Sí, claro, si me lo dice a mí, a un padre normal, dirá de qué está Sí, hablando este bueno, hombre. los palabras de pensamiento computacional a veces asustan un poco, ¿no? Parece que es como, bueno, vamos a programar. El pensamiento computacional es una forma de resolver problemas, es una resolución, es otro vector de innovación bastante importante, es una forma de resolver problemas.
es darle la vuelta al problema para poder aplicar un agente de computación que nos ayude a resolverlo. Esa es un poco la idea. Con la metodología tradicional, la resolución de problemas se quedaba en resolver un problema donde tengo unos datos, hago unas operaciones y planteo una solución, ¿no? El pensamiento computacional da un giro de tuerca a esa metodología porque hace que el alumno vaya un poco más allá en la comprensión de ese problema, que sea capaz de generar un artefacto, un programa que resuelva ese problema y todos los problemas parecidos. Entonces, en ese sentido, potenciamos el pensamiento, el razonamiento lógico del chico, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la comunicación oral de la solución de ese problema, buscando el diseño de un artefacto que es capaz de resolver ese problema y todos los problemas que son parecidos a ese. Pero un ejemplo, que alguien pueda entenderlo más claro, sí. Algo que se enfrenta, por ejemplo, en su clase, un ejemplo de ese pensamiento computacional. Bueno, por poner un ejemplo muy básico que las personas me puedan entender, pues vamos a ver, si tenemos un problema, el problema típico que calcula, por ejemplo, el área de un rectángulo donde hay que multiplicar base por altura, pues digamos que con el pensamiento computacional somos capaces de crear un programa que solicita los datos y te da el resultado. Y evidentemente el alumno tiene que dominar lo que es la resolución de ese problema para poder diseñar el algoritmo y a continuación el programa. Ese programa, cuando en un momento determinado surja un problema similar, dice, yo tengo el artefacto porque lo he diseñado que diseña eso. En el fondo lo que buscamos es que los alumnos dejen de ser consumidores de productos digitales y se conviertan en creadores de productos digitales. Ese es un poco el futuro, ¿no? Porque además, evidentemente, esa es la apuesta STEAM y la apuesta del pensamiento computacional, el tener un colectivo de ciudadanos capaces de producir productos digitales, no solamente de consumirlos, porque eso es una fuente de riqueza importante para un país. Sí, porque además hoy día estamos ya, un niño de 3 años prácticamente maneja nada más que todo tipo de ordenadores, pero quizás su cerebro no sabe de lo que significa todo lo que tiene en sus manos. Sí, yo creo que a la escuela le queda, tanto colegios como institutos, les queda, evidentemente los chicos utilizan mucha tecnología, ¿no? Pero yo creo que el planteamiento tanto desde la escuela como desde los institutos es enseñarles a utilizar esa tecnología en la buena dirección, en la dirección del enriquecimiento educativo y cultural, ¿no? Porque existe mucho planteamiento lúdico, mucho diversión, que está bien, es una forma más, pero evidentemente a la escuela le compete el utilizar esos medios en la línea y en los propósitos que les son característicos, que son la educación y la formación de nuestros futuros ciudadanos. Claro, pero cuando hablamos de profesores, docentes innovadores, también tenemos que hablar, creo yo, de que estén motivados, ¿no? Es decir, yo no sé si hoy día la escuela, con ese sistema que tenemos educativo, a un profesor es muy difícil motivarlo, creo yo, no lo sé. ¿Estamos hablando de motivación de profes o motivación de alumnos? No, los profes, porque yo creo que si no está, el profesor no está motivado, no creo que sea innovador. Sí, vamos a ver. Hombre, evidentemente, bueno, a los hechos me remito, quiere decir, yo tengo, creo que gozamos de muy buena salud en ese sentido por parte del colectivo docente. A pesar de todo, pues nos encontramos muchos docentes motivados para hacer cosas, para probar planteamientos, para innovar, para sacar, porque al fin y al cabo, bueno, pues es de lo que se trata, ¿no? De sacar a nuestros chicos para adelante y sacarlos de la forma mejor posible. Entonces, en ese sentido, no sé, yo detecto en mi centro y en otros centros con los que tengo contacto una sensibilidad especial hacia otra forma de enseñar. Es decir, ya eso de las mesas mirando para adelante, pupitres individuales, donde el profe está hablando durante toda la hora, eso ha pasado a la historia. Los chicos ya no aprenden así. Entonces hay que buscar otros tipos de metodologías más activas y en ese sentido el profesor en cuanto entra en un aula y se da cuenta de que ese sistema tradicional ya no funciona, pues digamos que se siente motivado, no, tengo que probar otras cosas, tengo que probar otras metodologías y evidentemente cuando pruebas una metodología y ves que el nivel de motivación sube, cuando ves que los resultados mejoran, pues evidentemente eso es un aliciente, el nivel de satisfacción de las familias como consecuencia de esto que acabo de decir, también sube, también mejora, pues evidentemente es quizás el principal motor de la innovación que tenemos, ¿vale? El sentir esa tarea bien hecha y que los alumnos, pues bueno, aprenden
y aprenden y además están motivados. Estoy viendo aquí que era Elías Agustín Espinosa, el Colegio de Argana, Costa Teguise, Elías de Aría, Ajei, Teguise. Hablamos de todos colegios públicos, Sí. que a veces hay un estigma en el que dice que en los colegios públicos no hay innovación y en los colegios privados toda la innovación del mundo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay innovación tanto en la privada, en la concertada, en la pública. Bueno, de hecho, los centros que, salvo uno, Santa María de los Volcanes, el resto son centros públicos los que asistieron al evento. Evidentemente son una muestra, hubo que hacer una selección, hemos dejado fuera otros muchos centros que están haciendo cosas interesantes aquí en Lanzarote, y quizás el principal valor que tenía este encuentro era demostrar a la sociedad, que no hace falta ir a buscar innovación muy lejos, es decir, que hay profesores trabajando cosas muy interesantes aquí en Lanzarote, en centros públicos y también en centros privados, ¿por qué no? Y tenemos esta jornada, no sé si a raíz de esto va a salir algo más, es decir, ha sido una muestra, si se da otro pasito. Bueno, la verdad que hemos quedado muy contentos, ¿no? Yo, bueno, colaborando con Magma, hemos echado a andar este evento, estamos muy contentos, pues básicamente porque la experiencia de los ponentes ha sido buena, es decir, ellos han tenido un buen feedback, los asistentes como público también. Ha sido también muy motivador el hecho de que se establecieran sinergias entre los propios asistentes, entre los propios profesores de distintos centros, pues se han encontrado, incluso soy testigo de que han quedado para otro momento, para intercambiarse información, etcétera. Yo creo que ese es el principal valor de este encuentro, es decir, la difusión y luego el crear espacios de encuentro donde las personas que asisten intercambian cosas, y es una forma, bueno, de ir progresando y sobre todo de reafirmarnos en nuestra fe en la innovación, ¿no? En hacer cosas distintas, en hacer cosas interesantes, en que funciona, en que lo expongo a un compañero, que ese compañero toma nota y lo lleva a cabo en su centro. Yo creo que ese es un poco el objetivo final. Seguramente haremos algún otro evento en este sentido y bueno, vamos, porque evidentemente ha salido bien. Porque claro, aquí los temas es creando lazos entre familia e instituto, es decir, aquí no hablamos ya solo de cosas de tecnología, sino cosas sociales también, ¿no? Sí. Que a veces innovar no significa que es que estás inventando algo. Lazos entre familia e instituto, parece que toda la vida ha sido posible, pero hay otra forma de acercar a mejor las familias con los institutos, ¿no? Sí, claro, vamos a ver, cuando hablamos de innovación no solo hablamos de innovación tecnológica, hablamos también de innovación metodológica y también, ¿por qué no?, de innovación organizativa, ¿no? Hemos visto en este encuentro proyectos como en el IES Agustín o en el IES en Altavista, ¿no?, que han desarrollado líneas de innovación que a lo mejor no caían tanto en lo tecnológico, pero que sí incidían en aspectos metodológicos interesantes, por ejemplo, lo que comentábamos antes del enfoque interdisciplinar, cómo profesores de distintas áreas se ponen de acuerdo para desarrollar un proyecto global con sus alumnos, o, como en el caso que comentas del IES Agustín, cómo son capaces de desarrollar distintas estrategias de colaboración familiar, es decir, de implicación de las familias en el centro, que eso es muy importante, es decir, la escuela, léase colegios e institutos, no pueden educar al margen de las familias, tienen que ir en sinergia y en colaboración con las familias. Entonces, todas las iniciativas que representen incorporar el potencial de las familias al centro, pues bienvenida sea. Ya os digo que fue una buena muestra de cómo esa experiencia de colaboración familiar contribuye a mejorar el clima del centro y a mejorar la calidad educativa dentro del centro, gracias a la colaboración familiar. Porque claro, a veces dicen, no hay un mal alumno, sino un mal profesor. No sé yo decía a la hora de motivar, sí, decía usted, de motivar a los alumnos. Sí, bueno, la motivación es muy importante, muy importante. Hombre, evidentemente no somos, vamos a ver, como en todos los campos profesionales, hay buenos profesionales, hay medianos profesionales y profesionales que a lo mejor pues necesitan un empuje o quizás una motivación, ¿no? Bueno, yo con esa frase que acabas de decir, pues bueno, no sé, hay de todo, ¿sabes? Hay de todo. Pero yo creo que se tiene que
lo digo por la experiencia, siempre recordamos a los buenos profesores. Sí, siempre sí, recordamos, sí. ¿no? Y mucha gente ha hecho determinada carrera gracias a su profesor. Sí, hombre, no Es cabe fundamental. duda. Es decir, yo creo que lo de es decir, el motivar al alumno, Sí, además de sí, un sí, orgullo sí. Personal del profesor, yo creo que también hay ¿no? Que se va creando. Sí, hombre, evidentemente enseñar es un arte. O sea, un arte que a veces no está muy escrito en los libros, ¿sabes? Es decir, hay docentes que desarrollan en su clase de una forma natural unas dinámicas súper chulas, los chicos se motivan, los chicos se entusiasman y, hombre, no cabe duda de que los profesores, sobre todo los buenos profesores, inciden en la vocación de las personas. O sea, a mí me pasó, me imagino que hay un montón de personas que ahora mismo tienen una vocación profesional porque en algún momento de su vida algún profesor les inspiró. Eso es muy importante y eso yo creo que muchos profesores somos conscientes de ello, somos conscientes de que somos fuente de inspiración para nuestros alumnos y que influimos en su vida y en su vida futura, aunque a veces no lo notemos. Aunque a veces no lo notemos, pero el hecho de cómo le entramos a un alumno, de cómo le damos clase, de cómo lo motivamos, puede llegar a condicionar bastante su futuro. Y en ese sentido, la orientación vocacional, pues bueno, es fundamental y la ejercemos, queramos o no queramos, pero en sentido positivo, también en sentido negativo, pero yo me quedo con lo positivo, ¿no? Yo si soy docente y estoy trabajando, es porque en algún momento determinados profesores, que podría decir sus nombres, pues influyeron en mí y me motivaron para esta orientación profesional. Bueno, pues con esta charla yo creo que interesante sobre educación y al final sobre la vida de nuestros pequeños, de los alumnos, que al final van a ser los profesionales del futuro. Y hasta aquí ha llegado, como decía, este programa que terminamos con innovación que es tan necesaria para la sociedad actual. Nosotros volvemos mañana y esperamos motivarles para que vuelvan a estar aquí con nosotros.